La España del siglo XVI, los Austrias mayores. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Carlos V va a heredar un vasto imperio formado por un heterogéneo conglomerado de territorios, una vastísima colección de estados con intereses distintos y en algunos casos divergentes. No hubo una política económica común ni su titular tenía los mismos derechos en cada uno de estos estados. Este agregado tenía como denominador común la figura del soberano. Además de estos amplios territorios, consiguió la dignidad imperial que obligaba no solo a mantener el orden en el caos alemán, sino a tutelar la cristianidad entera. La división de la herencia de Carlos V parecía ofrecer a su hijo Felipe II la oportunidad de liberarse de muchos conflictos y aliviar a España de la carga de la política imperial. Sin embargo, ni Felipe II ni sus sucesores se consideraron meramente reyes de España, sino que su objetivo fue mantener la integridad de los dominios de la Casa de Austria y su hegemonía en Europa amenazada por Francia y el Imperio Otomano principalmente. El primer apartado de este tema es el imperio de Carlos V, sus conflictos internos y su política exterior. El patrimonio de Carlos V fue bastante amplio. Por parte de su madre, de herencia materna, recibió la corona de Aragón, Castilla y Navarra, así como posesiones italianas y norteafricanas y también las Indias. Por parte de su herencia paterna, recibió los Países Bajos y el Franco Condado. Y en 1515 los territorios de su abuelo Maximiliano I, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sur de la actual Alemania, Austria y el Tirol. También los derechos a la corona imperial en 1519. También cabe destacar que Maximiliano I, su abuelo, adoraba a su nieto Carlos. Este extenso patrimonio estaba formado por estados heterogéneos que no se unificaron. Los ingresos y el poder de Carlos V de Alemania, primero de España, procedían de su propio patrimonio, sobre todo Castilla y de los metales preciosos que llegaban de las Indias. Castilla, poco a poco, se convierte en el centro de su política. Por otro lado, las comunidades y germanías. Cuando llega Carlos V a Castilla es un extranjero, no conoce la lengua, está rodeado de extranjeros y solo tiene la preocupación de conseguir el título de emperador. Cuando consiguió el título partió además del reino. El malestar provocado por estos hechos degeneró pronto en revueltas. La primera, la revuelta de las comunidades, entre 1520 y 1522, que fue protagonizada por varias ciudades castellanas, en especial Toledo, Segovia y Salamanca, que se autoproclamaban una comunidad. Los comuneros se opusieron a las autoridades que acompañaban a Carlos V, a la alta nobleza, y expulsaron a los corregidores. Las ciudades rebeldes pretendían varias condiciones al monarca: prescindir de los consejeros extranjeros y que acatara la voluntad del reino, de los procuradores de las ciudades en las cortes, además de la limitación del poder real, reducción de impuestos, protección a la industria textil, disminución del poder de la nobleza y bastantes más cosas. El movimiento fue dirigido por nobles de segunda categoría, maestros de oficios y algunos clérigos. La aristocracia se mantuvo al margen hasta que los comuneros, para ganar apoyo popular, animaron movimientos antiseñoriales. Entonces la alta nobleza cerró filas con los representantes del monarca. En la batalla de Villalar, en 1521, los comuneros fueron derrotados y sus líderes, Bravo, Padilla y Maldonado, fueron ejecutados. Con ello se puso fin al movimiento y se aseguró el autoritarismo regio. Por otro lado, teníamos la revuelta de las Germanías, que comenzó en Valencia y se acabó extendiendo a Mallorca. Se caracteriza por su contenido antiseñorial, que eran artesanos, los campesinos más pobres, bajo clero y comerciantes de las ciudades estaban todos descontentos, ya que había una epidemia de peste, una huida de la nobleza, la ausencia del rey. Entonces se negaban a someterse al representante del monarca y la revuelta se dirigió contra los señores feudales y sus siervos mudéjares. Pedían la abolición de la jurisdicción señorial y los impuestos feudales. Se oponían a los abusos señoriales
sociales y a la presencia de musulmanes. La rebelión fue dominada por las tropas reales y nobiliarias unidas, y las ciudades fueron castigadas. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que la monarquía fue la gran vencedora de tanto la revuelta comunera como la de las Germanías. Las Cortes de Castilla se convirtieron en una institución sumisa. Los nobles, temerosos e impotentes ante las rebeliones, se convirtieron en afiliados del rey y, en consecuencia, la política exterior posterior, costosa y ambiciosa, se financió con recursos humanos y económicos de Castilla obtenidos sin casi oposición. Así que al final les vino estupendamente las revueltas de esta gente, porque ya tenían demasiado miedo como para volver a levantarse en armas y podían sacarle los cuartos a la gente más pobre de la manera más conveniente. Política exterior de Carlos I de España. Se basa en la defensa de su herencia dinástica y su hegemonía en Europa. Tuvo enfrentamientos con Francia, contra los turcos y la guerra en Alemania. En cuanto a Francia, hay varios elementos. La primera, que era la rivalidad personal con Francisco I, y luego el legado de luchas anteriores, como el enfrentamiento por Navarra y por la hegemonía de Italia. El emperador hizo hasta 6 guerras con Francia. La primera en 1521, en la que Francia invade Navarra y desde Milán intenta asegurar su hegemonía en el norte de Italia. La derrota francesa en Pavía en 1525, Francisco I es hecho prisionero y Carlos V acaba controlando Milán. La lucha se reanuda en 1536 en los escenarios de Italia y los Países Bajos. Esta se prolonga durante 20 años con largos periodos de paz intermedios. La última de estas guerras terminó en el reinado de su hijo Felipe II, que derrotó a los franceses en San Quintín en 1557. La paz posterior de Cateau-Cambrésis de 1559 entre Felipe II y Enrique II de Francia estableció un largo periodo de hegemonía de la Casa de Austria en Italia y en toda Europa occidental. Por otro lado, la guerra contra los turcos tuvo 2 escenarios. El primero, la zona central de Europa. El sultán Sulimán el Magnífico, entre 1520 y 1566, ocupó Hungría y sitiaron Viena. Y luego, en la zona occidental del Mediterráneo, los corsarios, protegidos por Sulimán, el Barbarroja, ocuparon Trípoli, Bujía e incluso saquearon pueblos costeros de Italia y España. La guerra contra los turcos no constituyó una prioridad para Carlos V. Los recursos se dedicaron a otras campañas militares y el Mediterráneo occidental se convirtió en un mar inseguro hasta Lepanto. Y por último, la guerra con Alemania. Carlos V lucha contra la reforma de Lutero y algunos príncipes alemanes que ven en ella la oportunidad de aumentar sus rentas e independizarse del emperador. Carlos V se mostraba partidario de llegar a un compromiso entre Lutero y el Papa y convocó una reunión en Worms en 1521, el año de Villalar, de la invasión de Navarra por Francia y la expulsión por los turcos de los caballeros de Malta y de Rodas. En Worms, Carlos V fijó su posición de condena a Lutero y reclamó del Papa un concilio para la reforma de la Iglesia. Algunos príncipes alemanes protestaron, de aquí el nombre protestantes. Cuando en 1545 el Papa convoca el Concilio de Trento, la ruptura era un hecho y originó una guerra entre los príncipes protestantes y Carlos V. La victoria de Mühlberg aumentó su poder en Alemania, pero no resolvió la cuestión. La paz de Augsburgo en 1555 reconoció a los príncipes el derecho de imponer su religión a sus súbditos, cuius regio eius religio. En esa época, 1555-1556, Carlos V ya estaba cansado y renunció a sus dominios en la península ibérica, en Borgoña e Italia a favor de su hijo Felipe II y cedió sus derechos imperiales y dominios austriacos a su hermano Fernando, retirándose así al monasterio de Yuste. Que oye, hay que darle a Carlos I, que mucha gente le critica por haber querido más el título de emperador y expoliar Castilla para poderle sacar todo el oro que llegaban de la India, pero todo hay que decir que fue un rey que por lo menos dijo, bueno, pues hasta aquí he llegado, y se fue allí al monasterio de Yuste a vivir una vida plena de paz antes de morirse. Así que eso le honra, y además pues fue un monarca que, a pesar de lo que hemos dicho anteriormente de que expolió Castilla, que en parte tiene razón, fue un rey que hizo lo mejor que pudo para poder mantener el imperio.
lo cual no le salió tan mal la cosa y estaba sometido a demasiados poderes internos. Creo que si no hubiese sido por España, podía haber llegado a una paz anterior con los alemanes. En fin, que me voy por las ramas y estos vídeos no tratan de opinión. Hablemos ahora del otro gran Austria, Felipe II, y la unidad ibérica. Bueno, comencemos hablando de sus objetivos y lo que llamamos la leyenda negra. Felipe II, entre 1556 y 1598, es el prototipo del monarca absoluto. Estableció la corte en el centro de sus dominios, en Madrid, y construyó la monumental residencia del Escorial. Además del patrimonio de su padre, no el título de emperador, heredó dos objetivos políticos fundamentales: la lucha por la hegemonía en Europa y la defensa de los territorios que formaban su patrimonio. Felipe II sustituyó la política universal de su padre por la confesional, en defensa de la catolicidad. Aunque sus decisiones no se guiaron por motivos únicamente religiosos, intentó mantener la unidad religiosa y política frente a las minorías. En España impulsó la Contrarreforma. La imagen negativa más poderosa de Felipe II ha sido transmitida a través de la así llamada leyenda negra, que todavía hoy se mantiene con fuerza. Una parte de esta leyenda se debe a los oponentes del rey, personajes como Guillermo de Orange o Antonio Pérez, donde acusaban a Felipe de crímenes personales tales como el asesinato de su hijo Don Carlos, de su esposa Isabel de Valois y del secretario Escobedo. Pero ya que no se ha encontrado evidencia alguna que justifique estas acusaciones, deben tomarse como simplemente falsas. La supervivencia de la leyenda sobre Don Carlos se debe a la popularidad de la ópera de Verdi. La otra parte de la leyenda negra que implica a Felipe II es su posible responsabilidad personal y directa en todos los errores y crímenes cometidos por el Imperio español y por la política religiosa española. En estos crímenes se incluirán los sufrimientos de la población indígena de América, tema de las protestas de Bartolomé de las Casas, la ejecución de protestantes en España, tratado por el exiliado Reginaldo González Montano, que personaje bueno, y la muerte de aquellos nobles ejecutados bajo el régimen sangriento del Duque de Alba en los Países Bajos. En cuanto a su política exterior, venció a los franceses en Saint-Quentin en 1557, dando paso a un periodo de largo de paz con Francia. Unos años después, la Armada española y la veneciana vencían a los turcos en la batalla de Lepanto. El problema más grave fue la rebelión de los Países Bajos, donde se daban deseos autonomistas unidos a la extensión del calvinismo en el norte de Holanda. La intervención del Duque de Alba no pudo impedir la división entre una zona norte protestante y un sur católico más pegado a Bélgica. Contra Inglaterra, que ayudaba a los protestantes de Países Bajos y hostigaba a los dominios del rey en América, envió la Armada Invencible, que fracasó totalmente. En cuanto a la unidad ibérica, en 1580 el trono de Portugal quedó desierto al morir su único titular sin descendientes. Felipe II era el hijo de Isabel de Portugal, que hizo valer sus derechos y derrotó al ejército portugués. Pero aún hizo más: se ganó a la clase dirigente lusitana, lusa, prometiendo respetar su autonomía, garantizando la protección de su comercio, y utilizó el dinero para comprar partidarios. Las Cortes de Tomar le reconocieron como rey en 1581. Eso significaba la realización plena de la monarquía hispánica, a la vez que implicaba el control de su gran imperio marítimo, Brasil y enclaves comerciales en África y en Asia. Por otro lado, en el interior se enfrentó con problemas como la sublevación de los moriscos de la región de Granada entre 1568 y 1571, también conocida como la rebelión de las Alpujarras. La conversión dudosa de los moriscos, el hecho de que podían ser aliados potenciales de los turcos y de los piratas norteafricanos, llevó a unas normas dictadas por el rey que prohibían su lengua y su cultura. Fueron aplastados y los que sobrevivieron deportados y repartidos por toda Castilla. Sus tierras también fueron confiscadas. Y los intentos de repoblar con cristianos del norte las tierras de los que los moriscos habían sido expulsados tuvieron un éxito limitado. Desde entonces el litoral andaluz quedó menos expuesto a las incursiones de los corsarios norteafricanos, que a veces también habían encontrado el apoyo de moriscos granadinos.
También se enfrentó a las alteraciones en Aragón en 1591. En ella contribuyen diversos factores. El primero, la crisis económica que había favorecido la aparición de un bandolerismo endémico y el descontento de ciertos sectores nobiliarios con el intervencionismo real. En concreto, el Tribunal de la Inquisición tuvo dificultades para implementarse en Aragón. En este ambiente llega a Zaragoza Antonio Pérez, antiguo secretario del rey, encarcelado por el asesinato del secretario de don Juan de Austria y que tras 11 años de cárcel había conseguido huir. Antonio Pérez se acogió al fuero de justicia mayor. Para detenerlo fue acusado ante la Inquisición, lo que fue considerado contrafuero por los aragoneses que lo liberaron y consiguió escapar. Finalmente, la entrada de un ejército real permitió al rey controlar esta situación. El modelo político de los Austrias. El modelo fue el heredado de los reyes católicos, aunque a partir de la segunda mitad del siglo XVI los reyes se hicieron sedentarios y se rodearon de una administración profesionalizada que se superponía a las instituciones de cada reino. En general, las instituciones creadas por los reyes católicos se hicieron más complejas y la burocracia se incrementó. Se consolidó el sistema del gobierno por consejos. Carlos I creó el Consejo de Estado con jurisdicción sobre todos los reinos y que asesoraba al soberano en asuntos relevantes, sobre todo de política exterior. Otros consejos eran el de Castilla, el de Aragón, el de la Inquisición, las Indias, órdenes militares y el de Hacienda. También se aumentó el poder de los secretarios del rey, que pasaron a ser claves en el gobierno. Eran los encargados de informar al monarca de las decisiones de los consejos, de manera que el rey no acudía a estos y despachaba solo con los secretarios. Se mantuvo la delegación del poder en virreyes y gobernadores en los territorios en los que el soberano iba a estar ausente durante bastante tiempo, como podía ser Navarra, Aragón, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, México, y en Milán y en los Países Bajos había gobernadores. El modelo era descentralizado por la base, se seguían convocando cortes tanto en Castilla como en Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. Y por parte de la financiación los ingresos crecieron notablemente, pero no cubrían los gastos. ¿Por qué? Pues porque estábamos en guerra con medio mundo. Los ingresos procedían de los impuestos de Castilla, sobre todo de la alcabala, las órdenes militares y los subsidios votados en las Cortes. Además, eran muy importantes los ingresos provenientes de las Indias. Los nobles no pagaban impuestos y la Iglesia colaboraba más. Una parte del diezmo, las tercias reales, la bula de cruzada y Felipe II añadió el subsidio sobre la renta de los eclesiásticos y el excusado sobre los bienes de las parroquias. El déficit se cubría recurriendo al crédito y al préstamo. La necesidad de los reyes de disponer de dinero en lugares y fechas determinados propició la aparición de los asentistas, que contrataban con el rey el asiento de una cantidad de dinero en una fecha y lugar determinados a través del cobro de impuestos en una ciudad concreta. De esta forma, banqueros, sobre todo alemanes y genoveses, fueron haciéndose con cantidades crecientes del importe de los impuestos. Por ello, y por la disminución del oro americano en diversas ocasiones, 1557, 1560, 1575 y 1596, la monarquía se declaró en bancarrota y en suspensión de pagos, y veremos cómo lidió con esto el hijo de Felipe II. Felipe III. Pero antes vamos a hablar un poquito de gobierno, sociedad y cultura durante el siglo XVI. En cuanto a la economía y la sociedad en la España del siglo XVI, el siglo XVI fue un periodo de expansión económica impulsada por un crecimiento de la población. La agricultura creció al incrementarse las tierras de cultivo, como el cereal y la vid, pero con técnicas arcaicas. La ganadería trashumante mantuvo su importancia, sobre todo en Castilla, apoyada por la mesta. La industria era escasa, destacaba la pañera en Cuenca y en Segovia, la metalurgia vasca, la industria naval en Valencia. El comercio tuvo un gran desarrollo gracias a la explotación del Nuevo Mundo, favoreciendo a Castilla y a los puertos atlánticos. Los puntos débiles de la economía, sin embargo, fueron la inflación, que por la llegada de metales preciosos, las bancarrotas y el declive de las ferias en Medina del Campo, supuso un grave varapalo a la economía del momento.
En la sociedad estamental del siglo XVI había una preeminencia de nobleza y clero, los privilegiados. La nobleza formada por grandes caballeros e hidalgos. El clero, con una gran diferencia entre el alto y el bajo clero, y la burguesía intentaba ennoblecerse con la compra de títulos. Los no privilegiados o pecheros formaban el grueso de la sociedad, completada con moriscos y judíos conversos. Ahora vamos a hablar de la cultura en la España del siglo XVI. La cultura del siglo XVI español quedó marcada por el espíritu humanista del Renacimiento y la Contrarreforma. El contacto con los territorios italianos y flamencos favoreció la llegada del humanismo, con representantes como Luis Vives en filosofía, Francisco de Vitoria en derecho y Miguel Servet en medicina. La imprenta, las universidades, los mecenas y una mayor alfabetización de la población ayudaron a la difusión de la cultura. En literatura destaca la novela picaresca con El Lazarillo de Tormes, publicada de manera anónima. Era una respuesta un poco al Guzmán de Alfarache, al modelo italiano de la picaresca. Trataba de contar la historia de las clases más bajas al mismo tiempo que hacía una parodia de todos los estamentos y diversos personajes de esta España. Por otro lado, en lírica tenemos al gran San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que cultivaron el misticismo, que es de alguna manera hacer poemas hablando de un amado, encontrando a una amada, pero la amada es Dios y la consumación del acto viene a ser el éxtasis por tener al lado a Dios. Por otro lado, también tenemos a los poetas Garcilaso o Fray Luis de León, que cultivan la ascética, un mundo en el que estás alejado de la ciudad, en la naturaleza y sintiéndote más feliz. En el reinado de Felipe II se produjo un cambio en el pensamiento europeo, triunfando la Reforma. España apoyó el Concilio de Trento impulsando la Contrarreforma. La intolerancia religiosa hacia las minorías religiosas generalizó la limpieza de la sangre, teniendo un papel especial la Inquisición, regenerada con los Reyes Católicos, que había iniciado su actividad en 1482 en Sevilla, persiguiendo a los falsos conversos y que ampliaría su acción a moriscos, protestantes y desviaciones morales. Y con esto concluimos el tema de la España del siglo XVI, posiblemente uno de los periodos más esplendorosos, ya que después de estos Austrias mayores vendrían Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que fueron gobiernos de desidia. Todos lo pusieron en manos de los válidos y ya respondían a una decadencia del imperio que alguna vez tuvimos.